Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vemos pocos conectados. Es semana de exámenes, creo, ¿verdad? Nosotros que vamos rezagados una semana o es la otra semana el examen. Los exámenes, mejor dicho. Bueno, es que en mecánica se dejan semanas fijas para exámenes. Y creo, no sé si es esta o la otra. Tenemos 5 conectados. Vamos a esperar mientras abro, tal vez se conecten más compañeros. Si no, pues comenzamos nosotros. Al final, pues el video se graba. Bien, vamos a comenzar, pero hay unos pocos conectados todavía. Eh, bueno, vamos a comenzar nosotros. Quería hacer pequeño, quería hacer un pequeño repaso porque en algún momento yo utilicé semejanza de triángulos en algunos de los ejemplos y pues si no nos manejamos o no nos recordábamos de esa parte, pues quizás podíamos quedar así como de dónde salió ese dato. Entonces, ¿cuáles datos me refiero? Por ejemplo, cuando hicimos este dato de acá, porque yo puse c por esta raíz cuadrada, porque lo volví a repetir acá, y creo que también en este de la estructura, sí, aquí usamos también triángulo. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde salen esos datos y cómo lo definíamos? Entonces quería, si ya lo recordaban, pues bien, si no, pues vamos a hacer como un pequeño paréntesis para esta parte. Eh, lo que yo hice ahí fue que apliqué triángulos o mejor dicho, semejanza de triángulos. Eh, Antes, en los ejercicios, en otros ejercicios, cuando yo necesitaba encontrar alguna componente, yo lo hice con trigonometría, digamos, encontrando este ángulo de acá, luego despejando y utilizando tangente o senos o cosenos, encontraba las componentes. Entonces, esa es una forma. Otra forma es que si yo de esta estructura puedo sacar dos triángulos y como ambos triángulos tienen el mismo ángulo, se comporta como triángulos semejantes. No son iguales, sino que son semejantes. Es decir, que sus magnitudes del XY y la hipotenusa pues se mantienen de una forma, ¿cómo sería? Proporcional entre ellas. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Pues veamos ese fue uno de los ejemplos que hicimos. Eh, yo tengo aquí, solo permítanme un momento. Bien, sí, es que tenía ahí una llamada. Eh, Nosotros lo que podemos hacer diferente podemos hacerlo por trigonometría, no hay problema. Si en examen alguien decide hacerlo por trigonometría o ley de semejanzas de triángulo, no hay problema. Lo importante pues es llegar a una solución. Semejanza de triángulos, tenemos que ver cómo nosotros podemos sacar dos triángulos de esta misma estructura. Obviamente solo hay un triángulo físicamente, pero ¿a qué me refiero con poder sacar dos triángulos? Bueno, con estos tres puntos A, B y D, yo formo un triángulo, que es el triángulo de la estructura. Si yo lo extraigo, me sale este triángulo que tenemos aquí, donde la parte de abajo AD tiene una distancia X, BD tiene una distancia y pues la diagonal es la hipotenusa. Ese es el triángulo mediante las partes, dimensiones de esa estructura. Pero también nosotros podemos formar otro triángulo y ese es tomando en cuenta la fuerza AB. Como esa fuerza actúa sobre el elemento AB, entonces esa fuerza tiene la misma dirección que este elemento.
Por lo tanto, va a tener el mismo ángulo con respecto a la horizontal y ahí podemos sacar otro triángulo, donde esta fuerza AB va a estar dividida en una componente X, AB dirigida también sobre, coincidiendo con el elemento AD, que sería este lado de X, y también una componente AB sub Y en la parte vertical, coincidiendo con la dimensión Y de la estructura. Entonces yo ahí tengo dos triángulos. La hipotenusa es siempre el elemento AB, entonces tienen el mismo ángulo, entonces son proporcionales. Al ser proporcionales, pues yo puedo sacar leyes de una semejanza entre ellos. Bueno, ambas hipotenusas, pues la hipotenusa que sería en el caso del triángulo de dimensiones, una distancia física desde A hasta B, yo la representé como H. ¿Ya que va a ser igual? Pues por Pitágoras, x cuadrado más y al cuadrado y raíz cuadrada. Lo mismo para la fuerza. Para la fuerza, la magnitud de esta fuerza va a ser igual a la magnitud en x al cuadrado más la magnitud y al cuadrado raíz cuadrada. Bien, entonces como yo tengo dos triángulos que tienen el mismo ángulo, aparte de eso, pues tienen un ángulo recto aquí y tienen este mismo ángulo, son semejantes y son proporcionales. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Que si yo divido y entre x, voy a tener un valor. Y si divido la componente en y de la fuerza entre la componente en x de la fuerza, voy a tener un valor y esos valores van a ser los mismos. O sea, y entre x, ABY entre ABX va a ser lo mismo, la relación. Lo mismo si divido x entre la hipotenusa, va a ser igual a dividir ABX entre la magnitud AB. Entonces se mantienen esas proporciones y yo puedo hacer como una regla de 3. Yo puedo decir que la división ABY entre ABX es igual a la relación y entre x. Y así cualquier relación que yo haga con el cuadro, con el triángulo, puedo hacerlo al revés. La relación ABX entre ABY va a ser igual a X entre Y. También, digamos, la hipotenusa, o sea, AB entre ABY va a ser igual la hipotenusa H entre Y. Entonces, esa es lo que nosotros hicimos. Entonces, por eso en algún momento en uno de los ejercicios apareció una raíz cuadrada por ahí. Y aquí. O también en el anterior apareció una raíz cuadrada por aquí. Entonces aquí de donde saqué yo que se suyera esto, pues lo que hice fue esta ley de semejanza de triángulo, donde el valor C sub Y estaba en la parte de abajo y arriba estaba toda esta raíz cuadrada, que es la magnitud. De ahí pues despejando se tenía una relación que involucraba una raíz cuadrada. Entonces, de ahí es que salía esa raíz cuadrada, en el caso de que pues hayan estado estudiando el ejemplo y quizás este paso me lo salté, pues ya sabemos de dónde sale y ya sabemos cómo pues aplicarlo nosotros. Otra forma es pues encontrar este ángulo mediante estas dimensiones físicas con tangente inverso de y entre x y después para encontrar estas magnitudes pues usamos ese ángulo para despejar cualquiera de ellos. También se puede hacer y fue el procedimiento que hicimos en los primeros ejemplos del primer parcial. Bien, entonces eso era un paréntesis que quería hacer ahí en esto es de trigonometría, pero vale siempre repasar, pues por alguna razón siempre hay temas que pues en algún momento se nos puede escapar por alto, entonces este era un pequeño repaso. Bien, ahora sí, yo había mencionado que íbamos a hacer o ver un ejemplo que me relacionara cambios de temperatura, pero hay un tipo de ejemplo que se me había escapado hacer uno de este tipo, y es en este caso la diapositiva que estamos viendo. Este es un ejemplo desarrollado en el libro, o sea, el procedimiento está en el libro. No habíamos hecho ningún tipo de ejemplos con esta forma o esta configuración, o sea, tener ejes o un eje con diferente sección transversal en el mismo eje, incluso pudiesen ser de diferente material. Ya sea así como está este horizontal o ya sea vertical, pero un solo eje o un solo perfil podría ser también con varias fuerzas en el mismo eje central de ese perfil. Entonces no habíamos hecho un tipo de este ejemplo. Vamos a ver este para ver cuál es el procedimiento. Más que un procedimiento similar al que hicimos
o hacíamos cuando calculamos cortante con varios eslabones, que había que seccionar el perno en varias partes e ir haciendo sumatoria. Bien, este tipo de configuración como el que tenemos aquí, si queremos calcular la deformación, no es solo de aplicar una carga total por la longitud total, que serían 24, 30 y 40 pulgadas, y dividirlo entre una área transversal. ¿Por qué? Porque las cargas son diferentes a lo largo de todo el eje. También el área transversal es diferente entre dos ejes. Y el módulo de elasticidad, a menos que fuese el mismo material, pues también puede ser diferente. En el caso de que tuviésemos dos materiales diferentes. Bien. El ejemplo, pues, pide calcular la deformación de esta varilla mostrada bajo las cargas dadas, o sea, la carga B, C y D. Y todo el eje es un solo material, es un mismo material, con un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 6 PSI. 29 por 10 a la 6 PSI. Bien, nosotros para calcular la deformación total, lo que tenemos que hacer es sumar deformaciones independientes, haciendo un seccionamiento de este eje. ¿Por qué? Yo lo que necesito para la ecuación es una carga resultante que está actuando en un perfil, la carga P. Pero ¿cuál sería aquí la carga P? No va a ser simplemente sumar estas fuerzas a 75 menos 45 más 30. Puede ser que coincida, pero puede ser que no. Pero esa carga P, a medida que yo me voy moviendo en el eje desde A, B, C y D, esta carga P puede cambiar, pues es una carga resultante. Entonces la deformación no va a ser tan parejo en todo el eje. Yo debería calcularlo por separado y hacer una sumatoria. Y así por eso en esta ecuación de sumatoria, perdón, de deformación, lamentamos el símbolo de sumatoria. Y ya pues, desglosando la sumatoria, tenemos esta ecuación. Tenemos las ecuaciones de deformación, pero seccionada en tres partes. Y el módulo de elasticidad, como es el mismo material a lo largo de todo el eje, yo lo puedo sacar. Ahora bien, ¿de dónde salen estas tres partes? Bien, nosotros podemos seccionar el eje en 4 puntos. Uno, pues la base con la pared. Otra, donde está aplicado la carga, la primera carga de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero sería la carga B. También podríamos llamar el punto C, donde se aplica la segunda carga. Y la última carga que estaría en el punto final, pues se la llamaría el punto D. Entonces aquí yo tengo 4 secciones. Tengo de A a B, de B a C, perdón, 3 secciones. De A a B, B a C y C a D. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ver qué carga P está actuando en cada sección. Y con esa carga P, calcular la deformación de cada sección. ¿Cómo se procede? Pues podemos hacer lo mismo que hacíamos con el perno en esfuerzo constante. Evaluamos sección por separado, pero debemos aplicar la fuerza sumatoria de fuerzas para encontrar esta carga P que está aplicándose en cada sección. La carga P sería como la reacción en cada sección para mantener el equilibrio. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la imagen de abajo, y aquí pues el libro ya tira como línea punteada donde vamos a hacer un corte, como imaginémonos que vamos a hacer un corte ahí, donde vamos a calcular qué carga P se está aplicando en este punto. Entonces, el libro, en este caso, comienza del punto libre, o sea, el punto D, de derecha a izquierda, y hace el primer corte en este punto, en el punto, bueno, llamaron el punto 3 o la sección 3. Si yo parto este punto, yo obtengo este pedacito de eje, donde en el punto D está aplicado una fuerza de 30 kips, que son pues 30,000 libras, pero para mantener el equilibrio y que este elemento no se mueva hacia la derecha, pues yo tengo que aplicar una fuerza, en este caso P sub 3, hacia la izquierda para mantener el equilibrio. Y esta reacción es la total que se está aplicando en el elemento y es la que me va a producir la deformación.
Ahora imaginemos que hacemos el corte en la siguiente sección, entre B y C, que sería esta imagen. Ya en este punto, siempre considerándolo desde D hasta el plano del corte, yo voy a tener siempre la fuerza D actuando hacia la derecha, la fuerza en C actuando hacia la izquierda y una fuerza P sub 2 para mantener el equilibrio. Y esta P sub 2 es la que me va a servir para la deformación. Y luego hacemos el último corte en el punto 1, que sería en este punto, donde voy a tener nuevamente la fuerza D hacia la derecha, fuerza en el punto C hacia la izquierda. Aquí ya pues ya entra el punto B también, ahora hacia la derecha. Y una reacción P sub 1 que intenta jalar para mantener el equilibrio. Y esta pues es la resultante que me va a crear la tercera deformación. Entonces esas tres deformaciones son las que tenemos que sumar. Una forma así rápida de saber cuántas deformaciones voy a sumar, pues es ver en cuántas partes está seccionada mi eje. Aquí pues es fácil, vemos que hay 3 puntos de aplicación de la fuerza, entonces ahí sabemos que voy a seccionar en 3 partes. Si por aquí yo tuviese otra fuerza, pues ya ahí serían 1, 2, 3, 4 secciones que evaluar. Si tuviese otro cambio de sección transversal aquí, ahí pues tendría que dividir nuevamente. Y así pues vamos encontrando la deformación total de ese eje. Bien, entonces, interpretando bien por qué seccionamos y de dónde salen estas 3 deformaciones por separado, entonces procedemos a hacer la sumatoria. Recordando que esta ecuación no siempre es así. La ecuación siempre es carga por longitud entre área y módulo de elasticidad. Aquí el módulo de elasticidad se sacó porque el módulo de elasticidad individual de cada sección va a ser la misma porque es el mismo material. Si hubiese tenido aluminio en un punto y acero en el otro, no lo hubiese podido hacer porque son módulos de elasticidad diferentes, entonces la elasticidad tendría que haber estado de forma individual en cada división. Entonces, solamente para saber que la ecuación no siempre va a ser que yo voy a sacar la módulo de elasticidad. Eso depende si el material es el mismo o cambia de una sección a otra. Bien, entonces interpretando bien eso, hagamos sumatoria de fuerzas. A ver cuánta fuerza está actuando en cada sección. Eh, pues el libro comenzó por la sección más lejana, larga, desde el punto 1, que sería en este punto de acá, haciendo el corte aquí y ver qué reacción P o carga P yo tengo en este punto. Entonces ahí hacemos sumatoria de fuerzas. Y aquí sumatoria de fuerzas en X, que tendría, pues yo la fuerza la llamé según el número de letra que le pusimos al punto de apoyo donde está esa fuerza. Entonces tendríamos la fuerza D hacia la derecha, fuerza C hacia la izquierda, por lo tanto estaría restando, más la fuerza D. Pero le tengo que restar la reacción para mantener el equilibrio. Está dirigido hacia la izquierda, pues signo negativo. Y el resultado me va a decir si esta dirección está bien considerada. Reemplazando valores tendríamos 75 menos 45 más 30 menos la carga P sub 1. Luego de resolver, pues tenemos que la carga sub 1 es igual a 60 kips o 60,000 libras. Eso, pues, ese es el significado de kips. Entonces, tenemos que esta es la carga resultante entre la primera sección del eje. Y esa es la que me va a servir a mí para la deformación de esa primera sección. Luego veamos con el corte en la siguiente sección entre B y C. ¿Qué carga voy a tener? Voy a tener la carga C. Ya la carga B no la considero porque quedó atrás. Más la carga D, menos la carga P sub 2, que me va a servir para saber si tengo deformación en esta sección. En esta sección, perdón, entre B y C. Bueno, C es menos 45, está dirigido hacia la izquierda, más carga D que es 30 y menos la carga P sub 2. Y esto después de resolver, pues queda P sub 2 como menos 15 kilos, pues 15,000 libras. Bien, ¿qué significa que P sub 2 me dio negativo? Significa que esta flecha realmente va hacia la derecha. O sea, realmente para mantener el equilibrio
va hacia la derecha y con solo verlo, si yo tengo en C jalando con 45 libras y en D con 30, pues esta fuerza va a ganar y va a intentar mover el elemento hacia la izquierda. Entonces, P sub 2 lo que tiene que hacer es empujar hacia la derecha para mantener el equilibrio. Entonces, así podemos interpretar ese resultado. Y eh, por último tendríamos el corte entre C y D para saber qué carga P está actuando en esta sección. Y ahí pues ya solo nos quedan dos fuerzas. La carga D de 30 kips y la reacción para mantener el equilibrio P sub 3. Si no tenemos reacción, pues estas 30 kips van a mover el elemento hacia la derecha. Entonces debemos alar sentido contrario para mantenerlo sin movimiento. Y eso pues nos da carga D igual a 30 menos la carga P sub 3 igual a 0. P sub 3 pues igual a 30 kips, o sea, 30.000 libras. Bien, entonces tenemos las cargas. ¿Qué más necesitamos para las deformaciones? Necesitamos el módulo de elasticidad, me lo del libro. El libro, hay que ver que el libro, por alguna razón, el enunciado lo pone 10 a la menos 6. Este menos está erróneo en el libro. Bien, entonces nuevamente aquí tenemos la imagen completa, perdón. Aquí tenemos enumeradas las distancias y las secciones transversales o las áreas. Entonces retornamos a la ecuación, ya tenemos todos los valores, tenemos las cargas que encontramos, P sub 1, P sub 2, P sub 3, 60, menos 15 y 30. Menos 15 pues significa que va en sentido contrario a la reacción entre B y C, pero hay que tomarlo en cuenta para la ecuación. ¿Por qué hay que tomarlo en cuenta? Porque si yo lo dejo positivo, voy a estar diciendo que esta sección se deforma estirándose. Las otras tres también estirándose. Pero realmente este no se va a estar estirando. Entonces veamos la imagen anterior. Aquí. Esta sección, que es la que estoy estudiando, B y C, la resultante de estas dos fuerzas entre C y D, o mejor dicho, si no tenemos P sub 2, esta carga C le va a ganar a D y va a empujar el elemento hacia la izquierda. Y entonces yo coloco P sub 2 hacia la derecha. Al hacer eso, las dos fuerzas están dirigidas hacia el centro de este elemento. Entonces lo que va a tener como resultado es una compresión y lo va a reducir. La deformación va a ser que se va a reducir la longitud. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta que esta deformación es realmente una reducción de longitud y eso me va a afectar la deformación total. Si lo dejo sumando, esta deformación va a ser mayor y va a ser errónea. Tenemos que tomar en cuenta siempre este signo. Bien, entonces reemplacemos valores. Tenemos 1 entre el módulo de elasticidad. Yo dejé las cargas P como 70.000 libras. Por lo tanto, el módulo de elasticidad lo tengo que dejar en términos de, perdón, mejor dicho, en términos de kips. Entonces abajo lo tengo que dejar en kips. Es decir, que estos son 60 y estos tienen que ser 29.000. Es decir, que estos 29 millones de PSI los tengo que pasar a kips. Y 29 millones de PSI los divido entre 1000, me da 29.000 kips. Y así yo tengo, pues ya tengo coherencia en unidades. Tengo kips arriba y tengo kips abajo. O sea, miles de libras. Longitudes, pues, están en pulgadas. Y las áreas las tengo en pulgadas cuadradas, entonces ahí estamos bien. Las cargas serían 60 por 12 entre 0.9. Eso para la sección 1, que era la A entre B, perdón, A y B. Teníamos carga 1, o sea, la resultante, como 60 kips, por la longitud, que son 12 pulgadas, entre la sección transversal o el área transversal. Como ya me lo dan en área, no es diámetro, sino que área, ya no necesito hacer la fórmula, sino que ya meto bien solo 0.9 como área de sección transversal. Y la deformación en la sección central, aquí todavía está en más, pero aquí todavía está el signo menos, todavía no hemos hecho el más por menos. Carga igual a 15 kips, longitud 12 pulgadas nuevamente
y sección transversal igual a 9 a 0.9. Pues al final estamos parejos en el eje. Más la deformación de la última sección, que sería CD. Aquí tendríamos la carga de 30 kips por su longitud, que son 16 pulgadas, entre punto 3, que es la sección transversal. Entonces aquí lo que hicimos fue calcular deformaciones independientes de cada sección. Y tenemos entonces 1 entre 29,000 igual a 800 menos 200,000. Esto pues es que hice un paso intermedio en desarrollar esta ecuación en la calculadora. Pero después de realizar esta ecuación, pues tenemos que esa deformación es 0.0759 pulgadas. Esa sería la deformación en este eje total después de aplicar estas fuerzas al mismo tiempo. Entonces, la deformación es 0.0759. Aquí trasladamos más por menos, dejamos el menos. ¿Qué hubiese pasado? Ahorita nos dio positivo. ¿Qué hubiese pasado si después de desarrollar esta fórmula, aquí nos hubiese dado negativo? Significaría que este eje total, en lugar de estirarse, se encogería. Es decir que aquí mide 24, 34, mide 40 pulgadas en total. Después, si aquí nos hubiese dado negativo, quiere decir que la longitud final, después de deformarse, hubiera sido menos de 40 pulgadas. Como nos dio positivo, quiere decir que se estiró y su longitud final es más de 40 pulgadas, 40.0759. Entonces, eso es este ejercicio cuando tenemos ese tipo de configuración. No habíamos hecho uno similar, pues ya aquí está como cuál es el procedimiento. El mismo procedimiento sería si este eje estuviese vertical, si tuviese otro punto de apoyo aquí, pues ya tendríamos aquí esta fuerza, posiblemente aquí tuviésemos otra reacción. Entonces, este es el procedimiento para este tipo de ejercicio. Por hoy, pues, esto era lo que teníamos. Ya empecé a subir los videos, ya hay 2 videos en la plataforma. Ahorita no recuerdo de qué fecha fueron los que subí, pero ya los estoy subiendo. Otra vez en la noche termino de subir todos, porque creo que son como 5 si no me equivoco. Inge, ¿Sí? ¿va a subir este ahora, va? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, porque sí, al final estuvimos solo 11, somos 35. Dale, para Eh, practicar un fin de semana ahí. está bien. El transcurso del fin de semana asignó la tarea también, para que ya se vayan estudiando con... Bueno, voy a tratar de ahora, para que también, pues, aparte de tener la presentación, tengan ya los ejercicios de referencia para estudiar. Y el examen, como quedamos, la otra semana nos ponemos de acuerdo si lo hacemos el fin de semana o el siguiente lunes. Voy a tratar de para el lunes tener revisados los exámenes que tengo pendientes, revisar y presentar nota en la plataforma. Entonces, bien, entonces nos vemos el lunes, consultas, si no, pues nos vemos el lunes. Dale, ingeniero, muchas gracias, todo claro. Bueno, Muchas está gracias, bien. ingeniero. Bueno, Gracias, feliz tarde. igual, Buen fin de semana. igual.